luego viene el gasto de gobierno. Bueno, aquí pueden surgir algunas implicancias políticas para algunos, que tiene que ver con cómo se gasta, ¿cierto?, en la administración pública. Bienes y servicios también, ¿ya? Haciendo un paréntesis en la explicación, no sé, de repente, cuando uno revisa los registros del gasto público, por lo menos acá en Chile, parece ilógico ver un gasto de una comida de, no sé, de 2 personas, 200.000 pesos, o sea, ¿me entiendes? En términos de, allá sería en Colombia casi 1 millón de pesos. Esos chilenos, eso iba a decir. Claro, estoy haciendo la conversión para poder hacer la explicación. Ya estamos casi 5-1, ya vamos a llegar a eso, a la tasa de cambio. Y la exportación y la importación es muy simple, son los bienes que se producen, por ejemplo, en Colombia y se exportan, o en Chile y se exportan, ¿cierto? Se sacan del país, y la importación es lo contrario, o sea, son bienes o servicios que se producen en otro país y se ingresan a la nación en la que uno está. Esto se denomina balanza comercial, ya para que de repente se escuchan hablar de balanza comercial, tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, ¿ya? Hay un término también que utilizan en economía que son las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, ¿ya? Lo importante es que en un país las exportaciones siempre sean mayores que las importaciones, ¿ya? Es como que los ingresos sean mayores que los egresos. Entonces uno diría, bueno, y en la actualidad, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pues lo que pasa es que el PIB, que es finalmente lo que todos producimos, y entonces nosotros, ¿cómo producimos esto? Pues a través de empresas, a través de servicios, como Luis ya nos acaba de explicar. Y también se mueve por el consumo, que es la siguiente variable que vamos como a entrar a detallar. Pero resulta que todo eso pues está conectado con la cantidad de dinero que hay disponible en una economía, que para nadie es un secreto que con todo esto que está pasando del COVID, pues este dinero se reduce, porque se destruyen empleos, porque se acaban empresas, porque así tengamos empleo, tenemos un montón de necesidades propias y de las familias. Además tenemos una incertidumbre sobre los ingresos futuros que hace que a nivel personal reduzcamos el consumo, nos limitemos a consumir lo que es básico. Pero recuerden que el consumo lo vamos a profundizar acá. Acá digamos que lo que tenemos que consentir es que todo esto afecta al PIB. Y lo que estamos viendo en pantalla es el PIB del 2018, el PIB del 2019, y ahí podemos ver cómo íbamos creciendo. Pasamos en el caso de Colombia, que es el Guamarina, pasamos de un 2,52 anualizado a un 3,26, y Chile sí, digamos, venía como en una contracción. Pero miremos las proyecciones, que son la parte, yo hago así como si yo estuviera proyectando, y si me ayudas, sí. Por favor. La parte más tenue, exacto, de ahí donde perfectamente Luis está haciendo. Todas esas son las proyecciones. Estos son países emergentes. ¿Quiénes son los países emergentes? Los países emergentes son los países, tenemos el mundo se clasifica en países de desarrollo, países emergentes, y aunque recientemente la OCDE pasó teóricamente a Colombia como país desarrollado, pues realmente un país desarrollado tiene, digamos que tiene un PIB mucho superior y un músculo en su política monetaria y financiera mayor, o sea que por eso lo decidimos conservar todavía en los países emergentes. Y como podemos ver, pues simplemente las proyecciones, estas proyecciones las hace Oxford Economics y vienen de la fuente de Refinitiv, una fuente que la Facultad de Ciencias Empresariales pues tiene a su disposición. Es una de las 2 principales fuentes de información económica y financiera del mundo. Y estas proyecciones lo que nos dicen para todos los emergentes es que no va a haber crecimiento. O sea, va a haber un PIB negativo. Eso significa que no va a haber crecimiento. Entonces, una de las cosas que ya vemos que todos los países están haciendo es aumentando el gasto público, ¿sí? Porque es la única forma, es una de las formas más, mejor dicho, es una de las formas que nos sacó de la Gran Depresión de 1929 y que en el 2008 con el Quantity Easy pues también funcionó. O sea que algo que se está haciendo, que están haciendo los gobiernos, es activar todo el tema de política monetaria, que también hablaremos un poco más adelante, intentando inyectar niveles de liquidez a la economía para evitar que las empresas se quiebren, que las personas pierdan sus trabajos, pero aún así lo que nos está mostrando esas proyecciones, estos esfuerzos no son suficientes, porque lo que esperamos es una contracción.
voy a explicar lo más simplificado posible. La inflación es una alza sostenida en el nivel de precio de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que no significa que si sube, no sé, el precio de la harina, si sube el precio de la leche, hay inflación, ¿ya? Significa que por lo general se toma en relación a la canasta básica, el IPC. Entonces, ¿qué es lo que es la canasta básica? Los productos que más consumen las familias. Los que les señalaba recién, el huevo, bueno, en Colombia, la arepa, la panela, el internet, el teléfono. Si me equivoco en algún producto, por favor, me corrigen. Entonces, todos estos productos que más consumen las familias chilenas, conforman una canasta. Cuando hay una alza sostenida en la mayoría de estos productos y se sostiene, eso se denomina inflación, ya de una manera simplificada para explicar. Por lo tanto, ¿y cómo se produce? Significa que la economía, está comprando más de lo que puede ofrecer, ¿ya? O sea, si lo llevamos a nivel práctico, es como que yo necesito, no sé, una empresa de producción agrícola, ¿ya? Está produciendo manzanas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo más para comprar de lo que tiene esa empresa para ofrecerme, se produce la inflación, ¿ya? O sea, la empresa no va a poder abastecer lo que yo necesito. Esa es la lógica muy simplificada, por favor, de la inflación. ¿Cómo se regula la inflación? Ya se regula a través del Banco Central. ¿Qué es lo que es el Banco Central? El Banco Central es un organismo autónomo del Estado, o sea, toman decisiones propias en base a la política monetaria. ¿Ya? O sea, ¿cómo cuiden esto? La idea es mantener la inflación siempre entre un 2.5 y un 3.5%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que haya un control de precios. O sea, que no se disparen los precios al alza, ni tampoco bajen sustancialmente, porque si no se produce lo contrario, que es la deflación, ¿ya? Otra función principal también del Banco Central es la impresión, ¿cierto? O de moneda, y de billetes, ¿ya? Pero en base a la economía, o sea, no puedo llegar a imprimir como lo hacen muchos estados totalitarios, y ustedes tienen ejemplos como lo ha hecho, no sé, por ejemplo, Venezuela, ¿ya? ¿Qué pasa con la moneda de Venezuela? O sea, yo puedo imprimir billetes, pero ¿cuánto vale un peso venezolano en relación al peso colombiano, o al peso chileno, o al dólar? ¿Ya? O sea, es papel, es prácticamente papel, tiene muy poco valor monetario. Lo que estamos viendo en pantalla es el índice de producción manufacturera o PMI. Este índice, digamos que nos dice por encima de 50 que vamos bien, por debajo de 50 que vamos mal. Esto lo que hace es decir qué tan activa están las empresas generando oferta. ¿Listo? Entonces, en el gráfico del lado izquierdo mío, pues podemos observar que el PMI de Chile es ligeramente mayor, bueno, ligeramente no, bien mayor. Creemos ahí que tenemos pues estos datos fueron sacados de DataStream de Refinitiv, ahí Luis lo miró y está un poco más ajustado a los demás, pero en la parte derecha ustedes ven que la mayoría, veamos marzo y abril, miren ese desplome tan impresionante en marzo y abril. ¿Qué pasó en marzo y abril? COVID, ¿cierto? Ahí estalló el COVID. Entonces, ahí las empresas, pues todos lo vivimos, cerramos de un día para otro, eso nos tocó reinventar de un día para otro, pero esa recuperación que ven en el mundo económico se llama una recuperación en V, y es una expectativa de una recuperación económica rápida, ya hacia mayo y junio, y esto, ¿cómo así? Mira, cuando uno escucha por ahí en las noticias que abrieron, que cerraron, que todo eso afecta a las variables. Entonces acá, a medida que la economía se va abriendo, el PMI se va recuperando y esperamos que muy rápidamente. Creo que si Luis me acompaña con la siguiente diapositiva. ¿Y por dónde miramos entonces la demanda? Pues la demanda la miramos por nuestra capacidad de consumir. Y nuestra capacidad de consumir está directamente asociada a el nivel de empleo de un país o el nivel del tejido empresarial. Estamos acá entonces viendo en pantalla el desempleo en países emergentes. En Colombia el desempleo el mes pasado llegó a máximos de hace más de 2 décadas, más del 21%, la última cifra es de 19,8%,
Y la gráfica de fondo blanco es en millones de personas el desempleo. Estamos pues, por ejemplo, para el caso de Colombia, teníamos al 2019 un desempleo de 2.600.000 personas y teníamos una proyección cerca de 3.400.000 desempleados. Sin embargo, la última cifra del DANE, si mal no recuerdo, la semana pasada ya estábamos sobre los 4.500.000 de desempleados, y ahí retomo también una pregunta al público que nos hablaba de la informalidad, de qué efecto tiene la informalidad en el PIB. Pues muchísimo. Realmente el efecto, digamos, el efecto principal de la informalidad en el PIB es que, la fuente de ingreso del Estado principal son los impuestos. Cuando nosotros no pagamos impuestos, pues al país le toca endeudarse, que lo veremos más adelante, porque oficialmente no hay un ingreso con que el país pueda gastar. Puede ser que lo que diga no sea muy popular, y lo entiendo, porque créanme que también me duele pues el bolsillo, porque no somos un país que tengamos un ingreso alto por persona, entonces pues los desembolsos siempre nos afectan. Sí, sin embargo, pagar impuestos es la manera a nivel de país de poder progresar, porque si no pagamos impuestos, esto sí, la economía informal, no hay cómo, digamos, poner a hacer crecer ese tejido empresarial y ese empleo. Entonces, eso es no sé cómo nos fue, ¿cierto? Pero digamos que efectivamente el desempleo está aumentando. Las proyecciones, que nuevamente son los colores tenues, aumentan. Esa proyección de Oxford iban 3.400.000. Ya estamos a junio con 4,5 millones de desempleados, solo de los que podemos, digamos, que medir, que son las personas que no tienen empleo, que se cansaron de buscar empleo, o que tienen alguna limitación para poder encontrar un empleo. Sin embargo, esto, por ejemplo, hace que las proyecciones del PIB del Banco Central de la República Colombiana están entre un menos 6% y un menos 10%, que no tenemos cómo demandar, y por eso no tenemos cómo reactivar rápidamente esa producción manufacturera. Bueno, la tasa de interés, técnicamente conocida como tasa de política monetaria, pero el común de la gente lo conoce como tasa de interés, es la tasa que fija el Banco Central, ¿ya? El Banco Central fija una tasa regulatoria, el Banco de la República en Colombia, y sobre esta tasa de base es que las instituciones bancarias y financieras, ¿ya? Y también las que otorgan crédito, basan para poder implementar su propia tasa. ¿Qué quiere decir? Ahí viene la competencia. O sea, el Banco Central establece una tasa base, pongamos un 2%. ¿Ya? Aquí tengo la cifra, igual se las voy a mencionar, de Colombia y de Chile. Y en función de esa tasa, no sé, quizá un banco pueda ofrecer una tasa del 3, otra del 3.2, pero también depende del tipo de instrumento. O sea, no es lo mismo un crédito comercial que un crédito hipotecario o que una inversión de una empresa. Entonces, ¿quién regula esto? Es el Banco Central, como lo habíamos señalado anteriormente, ¿ya? Actualmente la tasa de interés, por ejemplo, en Colombia hoy en día está en el 2.75%. O sea, sobre esa tasa adicional, está súper alta. Sobre esa tasa, los bancos y las casas comerciales generan un crédito. O sea, por ejemplo, si tú vas a comprar una casa, a pedir un préstamo, y la tasa base de 2.75, claro, puede que el banco te esté cobrando el 4, altísimo, ¿ya? Yo estoy especulando porque realmente no pedí un préstamo en Colombia, pero en Chile en este momento está en el 0.5. O sea, por ejemplo, un banco podría ofrecer el 1% y sigue estando mucho más bajo que la tasa nominal de Colombia. O sea que mientras más baja esta tasa que ofrece el Banco Central, pues en teoría deberían ser más bajas las tasas de interés que ofrecen los bancos normalitos, pues las instituciones donde uno va a pedir créditos o utilizar productos financieros. Efectivamente, esto lo he conversado con alumnos también, que por lo general el común de la gente no entiende cuando en la noticia dice el Banco Central subió o bajó la tasa. Ellos no lo entienden así. Entonces, yo lo que trato de traducirle esto, mira, ¿qué significa que el Banco Central suba o baje la tasa nominal? Significa que si tú vas a pedir un préstamo para comprarte, no sé, un vehículo, hoy en día tu vehículo te vale 5 millones en plata chilena, no sé, allá en Colombia, voy a hacerlo con plata chilena para más 30 fácil. Millones, no hay problema. 30 millones, ya. Voy a pedir un préstamo de 30 millones, entonces
pongamos que con intereses tú deberías estar pagando, no sé, 45 millones. Pero si la tasa está muy baja, como acá en Chile, puedes que termines pagando en vez de 15 millones adicionales, pagues 5 millones adicionales solamente. Ok. Entonces, incentiva el consumo porque tú dices, oye, pero la tasa está muy baja, puedo pedir un crédito hipotecario, porque todos sabemos que los créditos hipotecarios, tanto en Chile como en Colombia, en base a la tasa uno termina pagando casi el doble. O sea, si va a comprar una casa de 100 millones colombianos, termina pagando casi 200. Pero resulta que la gente ve la cuota. O sea, dice, claro, yo voy a pagar, no sé, una cuota de 300.000 pesos, pero si lo saco en otra época voy a pagar 295, no me afecta, pero en el largo plazo eso puede significar 30 o 40 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, ¿qué te indica el alza o la baja de esa tasa de interés? Es que cuándo es más óptimo invertir o no invertir. Esa es la lógica, no más que eso. Entonces, la idea es poder, cuando las personas vean la noticia, oye, el Banco Central bajó su tasa de interés, ustedes van a saber si es el momento de endeudarse o no endeudarse. ¿Ya? Esa es la lógica. La tasa de intervención, por ahí voy a coger algunas preguntas del público, justamente una que tú hacías, Zeta, como que, hey, esto creo que deberíamos pasar. Las tasas que las pueden apreciar, digamos que Colombia está en niveles de 2.25 y Chile está en niveles de 0.5. Lo que busca el Banco Central con eso, digamos, es ayudar a mantener una estabilización económica, que efectivamente, como ustedes ya habían estado hablando, pues tiene que ver con hacer que la gente active consumo, active inversión, active proyectos en las empresas o se contraiga de acuerdo con la dinámica que la expectativa de inflación y la expectativa de crecimiento, porque realmente en las economías, pues en la economía hay una teoría de expectativas, y con eso y las dinámicas actuales, los bancos centrales toman decisiones acerca de su política monetaria. Como podemos ver desde marzo, pues los bancos han estado bajando tasas de interés, no solamente en nuestros dos países de interés el día de hoy, sino en la zona euro, en Estados Unidos. O sea, uno puede ver cómo estamos bajando y cómo incluso hay economías alrededor de cero. Incluso Suiza tiene la tasa en menos 0,6%. ¿Y eso qué significa? Pues significa que efectivamente yo presto dinero y devuelvo menos, y eso para nosotros es como toda una utopía. ¿Y eso por qué es necesario? Para poder reactivar las economías. Todas las economías desarrolladas tienen en este momento las tasas alrededor del cero, porque necesitamos estimular. Pero efectivamente, como nos decían de nuestros oyentes, nuestros participantes en este webinar, en Colombia y en muchas partes del mundo también, digamos que esa transferencia, pues a nosotros la tarjeta de crédito nos siguen costando un 30%. El crédito de tesorería está alrededor del 10, 12, 15%. Entonces, lo más barato que es un crédito hipotecario está alrededor del 9%. Entonces, nosotros decimos, pero mira, o sea, ¿cómo así? El Banco Central se endeuda al 2.25%. Y yo me tengo que endeudar a todo esto y los bancos comerciales no hacen pues como ese efecto como personas y como empresas no lo sentimos tan rápido. El Banco de la República este año ha bajado más de 100 puntos la tasa de interés. Entonces, eso que se pregunta César, que se pregunta nuestro participante, también se lo están preguntando los bancos centrales de la Unión Europea. No sé si en estos días escucharon que están volviendo a pensar en crear bancos públicos para poder eliminar estos bancos privados y que efectivamente en momentos como este, donde urgentemente se necesita que la plata de gasto público llegue a la economía, llegue a las personas, llegue a las empresas, pues sea de una manera más eficiente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso nos llevaría a otro webinar, pero digamos que pasa porque en términos generales, por los spreads o los márgenes que hay de ganancia en los bancos. Colombia particularmente tiene una estructura bancaria, y de eso vamos a estar hablando también en nuestro segundo webinar, que le permite a los bancos aguantar, digamos, de una manera muy robusta. Nuestros bancos son caros, entonces tienen un margen de ganancia muy bueno y le permite aguantar estas situaciones de manera robusta. O sea que eso que ustedes plantean es completamente pues como razonable, y es lo que también pues lo vivimos todos. Y también uno de nuestros usuarios decía, bueno, y también esto afecta las inversiones, efectivamente. Y esa es otra también decisión importante que hay que tomar.
Porque sobre niveles de cero, las tasas de interés, no me voy a alargar mucho en eso, pero las tasas de interés reflejan el riesgo, la percepción de riesgo de una economía, de una persona. Por eso una cosa es a lo que le prestan a cada uno de nosotros o a nuestros hermanos, todo eso es una tasa de interés diferente. Esas tasas de interés, digamos que reflejan ese riesgo. Entonces en economías desarrolladas la rentabilidad tiene una prima adicional de riesgo. El mensaje general, porque toda esta parte ya más financiera la vamos a estar abordando en el segundo webinar, pero digamos que en esta parte económica lo que debemos entender es que si hay como un trade-off, como un intercambio entre esta tasa que internamente busca generar un consumo y generar una estabilización económica, pero externamente los inversionistas, que son los que realmente traen la plata a los países en vía de desarrollo, están todo el tiempo diciendo, bueno, esa tasa a ese nivel tan bajita me compensa el riesgo de estar en ese país, o mejor, porque además también estoy expuesta a tasa de cambio, o mejor me voy a una economía desarrollada. Entonces, en nuestro caso particular en Colombia, digamos que esta caída tan impresionante que hemos tenido este año no la estuviéramos viendo si no hubiera pasado todo lo que pasó. Efectivamente, son niveles históricos donde, ¿qué quiere el banco? Que consumamos, que nos endeudemos, que compremos para reactivar la economía. Finalmente, recuerden que el próximo 27 de agosto a las 6 de la tarde también, hora Colombia, y a las 7 de la noche, hora chilena, vamos a hablar sobre el tema de los mercados financieros, entender un poquito de qué es eso y cómo se come. Y vamos a ver cómo esos temas y cómo el tema de la banca nos afecta para tomar decisiones a nivel personal y a nivel organizacional, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, finalmente, yo creo que se merecen todo el aplauso virtual a nuestros expertos temáticos, Adriana y Luis. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.